Hola, ¿cómo estás? Como puedes ver, en esta videopizarra voy a abordar uno de los clásicos del metabolismo de segundo de bachillerato, que es el catabolismo aerobio, o dicho de otra manera, la posibilidad de producir grandes cantidades de ATP gracias a la presencia de oxígeno y de muchas biomoléculas diferentes. El catabolismo aerobio tiene, vamos a decirlo así, dos grandes reacciones químicas, y estas son el ciclo de Krebs, aquí puesto, y la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es ese transporte electrónico que hará posible lo que se llama también fosforilación oxidativa, es decir, la fosforilación del ADP a ATP a partir de la energía de oxidación, a partir de un transporte electrónico cuyos electrones provienen de reacciones de oxidación. Y todo esto sucede en la mitocondria. Luego, toda biomolécula que sea capaz de generar el primer compuesto de entrada del ciclo de Krebs podrá seguir oxidándose mediante estas dos reacciones para producir el ATP. Y esa primera molécula que siempre tenemos que tener en mente es, seguro que lo sabes, el acetil coenzima A. Luego, toda molécula que pueda llegar a dar acetil coenzima A será susceptible de ser oxidada mediante una ruta aerobia para producir mucho ATP. Vamos a borrar lo escrito, vamos a borrar también estas dos rutas metabólicas. Recuerda que el ciclo de Krebs también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Como decía, si aquí tenemos esa molécula que iniciará el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A, toda molécula que pueda transformarse en acetilcoenzima A podrá seguir esta ruta metabólica, CAT, que representa cicloácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, y de aquí electrones producidos en moléculas reducidas irá a la cadena respiratoria. Aquí estaba escribiendo que los ácidos grasos, mediante ese proceso que ya conocerás, que es la beta oxidación, puede dar acetilcoenzima A. El piruvato se puede transformar en acetilcoenzima A y muchas veces este piruvato puede provenir de la glucosa. Otra reacción que conoces muy bien, que es la glucólisis. Y también el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos así suelo representar aminoácidos cuando tomo apuntes para ir más rápido. Algunos esqueletos carbonados de aminoácidos también pueden dar acetilcoenzima A y, por supuesto, generar este transporte electrónico que terminará produciendo mucho ATP. ¿Listo? Aprovecho la ocasión para recordarte que cuando tenemos carencia de oxígeno, cuando hay poco oxígeno o falta, este piruvato, pues claro, no puede seguir por esta vía que está frenada porque no hay oxígeno, y este piruvato sigue o puede seguir la vía de la fermentación, al menos para garantizar un pequeño aporte de ATP. Por supuesto, la fermentación rinde mucho menos ATP que todo este proceso respiratorio. Vamos entonces ahora a fijarnos y a estudiar el ciclo de Krebs. Vamos a verlo aquí. Lo expandimos y aquí tenemos el ciclo de Krebs, que como puedes ver comienza aquí, con la reacción del acetilcoenzima A
con el oxalacetato para dar citrato. Y ahora comienza una ruta que volverá a rendir oxalacetato y se van a producir electrones con capacidad de ser transportados en estas moléculas, estos nucleótidos reducidos, el NADH más H y el FADH2, y también se produce una mínima cantidad de ATP vía interconversión del GTP que se produce. Y es aquí, también, presta atención, en donde se produce el CO2 de las reacciones catabólicas que producen las células, que será recogido por el sistema circulatorio y eliminado la mayor parte de él por el aparato respiratorio. Te voy a ir comentando una por una estas etapas y según la profundidad que te exijan, pues tendrás que aprenderte además los enzimas que intervengan. Ya hemos visto que se ha formado citrato, a continuación el citrato pasa a isocitrato y aquí hay una enzima. Esa enzima es la aconitasa. A continuación el isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato en esta reacción. Observamos que el NAD se reduce a NADH, luego esta reacción tiene que ser una oxidación y está catalizado por la IDH o isocitrato deshidrogenasa. Deshidrogenar es también oxidar, ya que al quitar hidrógenos estamos quitando electrones y quitar electrones es oxidar. De nuevo viene otra oxidación, este paso de aquí es una oxidación porque al mismo tiempo se da una reducción y es el paso de alfa-cetoglutarato a succinil coenzima A. Y en este paso, aunque aquí no esté dibujado, tiene que entrar un coenzima A, por supuesto. Y el enzima que cataliza este paso es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que está aquí representada con este acrónimo. Seguimos. Ahora el succinil coenzima A pierde el coenzima A que ha entrado antes y se produce succinato. Y es en este paso en donde hay una reacción energética que desprende mucha energía y tiene acoplada la posibilidad de formar GTP a partir de GDP que rápidamente se interconvierte en ATP. Luego aquí hemos obtenido ATP en una reacción acoplada a una reacción enzimática. El enzima que cataliza este paso, el paso número 4, es la succinato-tioquinasa, que la he puesto aquí. Este sería el paso 3. Y ahora viene una reacción que conviene tener en cuenta, que es el paso de succinato a fumarato, llevado a cabo por la succinato deshidrogenasa, porque hay que prestar mucha atención aquí, va a ser un punto de contacto con la cadena respiratoria. De hecho, a la succinato deshidrogenasa se le considera el complejo 2 de la cadena respiratoria, ya que es el que produce este FADH2, cuyos electrones de estos hidrógenos van a ir luego al coenzima Q. A continuación, el fumarato pasa a malato, sería la reacción 6, y el enzima que cataliza este paso sería la fumarasa, y ya entramos en el último paso, en el cual se vuelve a producir una oxidación, porque hay una reducción, observa cómo se vuelve a formar un nucleótido reducido, y así se recupera el oxalacetato, que era el primer compuesto con el que había reaccionado el acetilcoenzima A para iniciar el ciclo de Krebs. Esta última reacción, el paso de malato a oxalacetato, está catalizado por la malato deshidrogenasa. Y así es como se ha completado el ciclo de Krebs. Pero todavía lo que no ha terminado, ni mucho menos, es la oxidación completa de los productos obtenidos, ya que aquí tenemos moléculas reducidas, ¿verdad?, que podrán donar sus electrones a la cadena respiratoria, que
el ciclo de Krebs, y me interesa mucho que veas esta imagen en donde vas a ver el acoplamiento del ciclo de Krebs con la cadena respiratoria. Observa estas dos cosas. Aquí tenemos el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Esto representa la membrana mitocondrial interna. Esto muy bien podría ser una cresta mitocondrial y este hueco de aquí es el espacio intermembranoso. Y observa lo que te he dicho antes. En el paso de succinato a fumarato, este de aquí, se desprende, como recuerdas, FADH2. Y estos electrones van a ser cedidos, los electrones de estos hidrógenos del FADH2, al coenzima Q. ¿De acuerdo? Y esa succinato deshidrogenasa va a ser precisamente este complejo 2 de la cadena respiratoria que aparece ahí. Y el otro punto de contacto es el del NADH más H producido, ¿sí?, que no va a ser cedido al complejo 2, sino que va a ser cedido al complejo 1, me estoy refiriendo a sus electrones, que es la NADH deshidrogenasa. Vamos a ver esto de una manera mucho más clara en este esquema. Observa, aquí tenemos, por un lado, al NADH cediendo sus electrones al complejo 1 o NADH deshidrogenasa, y el complejo 1 cede los electrones al coenzima Q, que a su vez cederá los electrones al complejo 3. Aquí, al complejo 3, como he dicho, que es el citocromo BC o complejo BC. Este cede los electrones al citocromo C, que a su vez va a ceder los electrones al complejo 4, que es la citocromo oxidasa. Y este, por último, cede los electrones al oxígeno. Si no hay este oxígeno, es decir, si estamos en condiciones anaerobias, todo este proceso se frena, los NADH no pueden donar sus electrones, tampoco lo podrá hacer el FADH2 y se paraliza todo el proceso, tanto este como el ciclo de Krebs. Observa aquí lo que he explicado antes, que el FADH2 cede los electrones al coenzima Q directamente mientras es producido por el complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Y por supuesto, tenemos que prestar muchísima atención a este fenómeno de aquí. Este fenómeno de aquí representa un bombeo de protones al espacio intermembranoso. No es difícil que puedas llegar a la conclusión de que los electrones que cede el NADH pasan, mira esta raya azul, por 3 puntos de bombeo de protones. Luego generarán más gradiente de electrones, más diferencia de protones, no sé si he dicho antes electrones, de protones, entre el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Por el contrario, observa esta línea amarilla, o naranja mejor, esta, que sigue el trayecto de los electrones cedidos desde el FADH2 y solo tiene 2 puntos de bombeo de protones. Eso significa que el gradiente electroquímico que va a generar va a ser menor. ¿Y por qué digo esto? Porque esta diferencia, esta simetría de concentración de protones a un lado y a otro de la membrana mitocondrial interna es una forma de energía acumulada, esto es energía acumulada, que va a aprovechar el complejo 5, que en realidad es la ATP sintasa, para, por fin, fosforilar el ADP en ATP. Y así hemos conseguido una fosforilación del ADP y ha sido oxidativa porque la energía proviene de reacciones de oxidación. ¿Entendido? Así es como se fabrica ATP en condiciones aerobias y en gran cantidad en nuestras células. Vamos a echar un vistazo
el mismo proceso con esta otra imagen. Intenta tú mismo ahora repetir la historia que yo te he contado. Y yo, antes de terminar, quiero darte dos datos. El primero es cuántos ATPs pueden producirse por los electrones donados por una molécula de NADH más H. Posiblemente en bachillerato te digan que se producen 3 moles de ATP por cada mol de NADH más H que cede sus electrones, pero realmente estudios experimentales, y espero que así te lo digan en la universidad, dicen que se producen 2,5 equivalentes de ATP, moles de ATP. Y en el caso del FADH2, en bachillerato se suele decir que son 2 ATPs, son costumbres bastante arraigadas, pero en realidad lo que parece ser es que produce 15 ATPs. Si estás preparando la selectividad, pues supongo que el corrector debería estar al tanto de este cambio de cifras y te daría por buenas cualquiera de las dos. Yo creo que la más precisa sería esta y esta. Y el otro dato que te quería mostrar es el del balance general del ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs a partir de una molécula de acetilcoenzima A? Vamos a verlo. Y aquí está. Este es el balance global en donde entra una molécula de acetilcoenzima A. Observa que se recupera el coenzima A y los dos carbonos del acetil salen en forma de CO2 y obtenemos SGTP, que dará ATP, y una molécula de FADH2 y 3 de NADH más H, que como sabes en condiciones aerobias irán a la cadena respiratoria. Confío de verdad que esto te haya servido para entender uno de los procesos clásicos y diría más básicos y que mejor hay que comprender para poder entender todo el catabolismo en los animales en general y vegetales, por supuesto. Recuerda que los vegetales, aunque hagan la fotosíntesis, también llevan a cabo la respiración celular y en concreto en el metabolismo del ser humano. Hasta otra videopizarra.